Hablemos de una herramienta legal en México que es básicamente el escudo definitivo para los ciudadanos, el juicio de amparo. Pero ojo, que una reforma pero muy significativa está a punto de cambiarlo todo y hoy vamos a desglosar por qué esto es tan importante. Y esto nos lleva a la pregunta clave. ¿Qué pasa cuando el escudo legal más poderoso de un país se debilita? Esa es la interrogante central que vamos a explorar, analizando las consecuencias de alterar un mecanismo diseñado, precisamente, para proteger a la gente del poder del Estado. Muy bien, entramos en materia. Todo este revuelo arranca con un cambio, una reforma, que ha generado un debate intensísimo en el corazón del sistema legal de México. El meollo del asunto es este. A partir de 2025, la ley que regula el juicio de amparo se modifica. Y no es un cambio menor, no es un simple tecnicismo. Estamos hablando de algo que impacta directamente en cómo las personas pueden o no defender sus derechos frente a la autoridad. Pero, para entender de verdad la magnitud de este cambio, primero tenemos que conocer bien al protagonista de esta historia, el famosísimo juicio de amparo. Entonces, ¿qué es exactamente el juicio de amparo? Bueno, la forma más fácil de entenderlo es imaginarlo como el escudo legal supremo. Las fuentes lo describen así, como la piedra angular del sistema. Es, digamos, el principal mecanismo que tiene cualquier persona para defenderse de actos de la autoridad que violen sus derechos. Así de importante. ¿Pero qué lo hace tan especial? Bueno, son varias cosas. Para empezar, no es un juicio cualquiera, es una garantía suprema. Y tiene como un doble carácter, ¿no? Por un lado, es un procedimiento, una herramienta, pero por otro, es un derecho protegido por la mismísima Constitución. De hecho, es un modelo tan particular que se estudia en todo el mundo. Es como el ejemplo máximo de protección ciudadana frente al poder. Y aquí, justamente aquí, es donde llegamos al corazón de la reforma de 2025. Todo, absolutamente todo, gira en torno a la diferencia entre dos conceptos que sonan parecidos, pero que son clave para definir quién puede pedir esta protección. Miren, aquí está la diferencia clave. Antes de la reforma había dos caminos para llegar al amparo. Uno es el interés jurídico. Este es el más estricto, el más directo. Tienes que demostrar que te hicieron un daño personalísimo. El ejemplo clásico. El gobierno te expropia tu casa. El daño es tuyo y de nadie más. Pero, y aquí está el detalle, también existía el interés legítimo. Y este era mucho más amplio. Con este, una comunidad entera podía defenderse. Pensemos en la contaminación de un río. A lo mejor el río no es propiedad de nadie en particular, pero afecta a toda la gente que vive cerca. Bueno, con el interés legítimo, esa comunidad podía unirse y ampararse. Esta tabla es genial, porque resume el antes y el después de una forma súper clara. A ver, vamos punto por punto. El interés requerido. Pasamos de aceptar los dos, tanto el jurídico como el legítimo, a aceptar únicamente el jurídico. ¿Qué provoca esto? Pues miren el segundo punto. El acceso ciudadano se restringe, se limita. Antes era más amplio. Ahora fíjense en el rol del juez, que es fundamental. Pasa de ser un intérprete creativo, alguien que podía buscar el espíritu de la ley, a ser un aplicador literal, casi mecánico. Y el golpe final, el alcance de la protección se reduce drásticamente. De poder ser individual y colectivo, ahora es exclusivamente individual. Claro, con un cambio de este calibre, la pregunta es obvia. ¿Y esto en qué se traduce en el mundo real? O sea, ¿qué significa para la gente de a pie? Veamos la cadena de consecuencias. Es como un efecto dominó. Primero, la reforma elimina el interés legítimo. Fuera. Consecuencia número 2. Ahora, el único daño que califica es el directo e individual. Esto nos lleva al tercer paso. La protección se vuelve exclusivamente para una persona, no para un grupo. ¿Y el resultado final de toda esta cadena? Pues lo que nos dice el análisis, se restringe de forma muy clara el acceso a la justicia para muchísimas personas y comunidades. En pocas palabras, la conclusión a la que llegan las fuentes es que esta reforma es, en la práctica, un paso hacia atrás. ¿Y por qué? Pues porque le quita fuerza al amparo como esa herramienta para defender derechos que nos afectan a todos como comunidad, no solo como individuos aislados. Ahora bien, todo esto nos lleva a un debate que va mucho más allá de lo puramente legal. Es una discusión casi filosófica sobre para qué existen las leyes en primer lugar. Y para entender esa discusión, esta cita de la fuente es clave. Dice, interpretar la ley no es crear derecho arbitrariamente, sino darle vida dentro de la Constitución. Lo que nos está diciendo el autor es que el verdadero debate no es si los jueces se inventan leyes o no. El debate es si su trabajo es aplicar un texto al pie de la letra de forma fría y rígida, o si su deber es darle vida a ese texto para que realmente cumpla con los principios de la Constitución.
Y así esta reforma al juicio de amparo en México nos deja con esta pregunta fundamental, una pregunta que resuena en todos lados. ¿Cuál es el verdadero rol de un juez? ¿Simplemente aplicar la ley como si fuera una fórmula matemática o impartir justicia? La respuesta a esa pregunta definirá el futuro de cómo se protegen los derechos, no solo en México, sino en cualquier lugar donde se debata ese delicado equilibrio entre el poder del Estado y la ciudadanía.